Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sabemos que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el mundo de una pareja que ha conquistado las redes sociales y nuestros corazones, Mert y Afra. Y no vamos a hablar de cualquier amor, sino de un amor que parece ser, como dice nuestro título, real y sin límites. Así es, vamos a explorar esas señales, esos gestos y esas demostraciones que nos hacen creer que lo que Mert y Afra comparten va mucho más allá de una simple relación pública. ¿Están listos para desgranar todos los detalles? Si les gustan este tipo de contenidos y quieren estar al día de todo lo que pasa con sus parejas favoritas, no se olviden de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan nada. Nos encanta tenerlos aquí y vamos a empezar con esta historia que promete ser fascinante. Primero pongamos un poco en contexto. Mert Yazıcıoğlu y Afra Sarakoglu, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Ambos actores jóvenes, talentosos y con una química que salta a la vista, tanto en la pantalla como fuera de ella. Desde que su relación se hizo pública, cada aparición, cada foto, cada comentario ha sido analizado con lupa por sus miles de seguidores. Y es precisamente en ese análisis donde empezamos a encontrar las pistas de ese amor sin límites del que hablamos. No se trata solo de compartir momentos bonitos en Instagram, sino de algo más profundo, algo que se siente genuino y auténtico. ¿Cuáles son esas señales? Pues para empezar, hablemos de la forma en que se apoyan mutuamente. Hemos visto a Mert, por ejemplo, súper orgulloso de los éxitos de Afra. Cuando ella estrena un nuevo proyecto, él es uno de los primeros en felicitarla, en celebrar sus logros y en mostrarle su admiración pública. Y no se queda ahí, porque Afra también es una roca para Mert. Lo hemos visto en entrevistas donde habla con tanto cariño y admiración de él, reconociendo su talento y su persona. Ese apoyo mutuo, esa celebración sincera de los triunfos del otro, es fundamental en cualquier relación sana y, en su caso, parece que es una de las piedras angulares de su amor. No es envidia, no es competencia, es un equipo que se impulsa mutuamente a ser mejores. Y eso, créanme, es un tesoro. Otro aspecto que nos llama poderosamente la atención es la naturalidad con la que viven su relación. En un mundo donde la imagen pública a menudo lo es todo, Mert y Afra parecen tener la habilidad de mantener su relación auténtica y privada, a pesar de estar constantemente bajo el escrutinio público. No vemos artificios, no vemos poses exageradas. Lo que percibimos son momentos reales, instantes espontáneos que comparten en redes sociales, o en esas apariciones públicas donde sus miradas y sus sonrisas lo dicen todo. Piensen en esas fotos casuales, esos viajes que comparten, esos gestos de cariño que, aunque breves, transmiten una conexión profunda. Es como si hubieran logrado crear una burbuja de normalidad en medio de la vorágine de la fama. Y hablando de gestos, los detalles. A veces son las pequeñas cosas las que demuestran un amor verdadero. Hemos sido testigos de pequeños detalles que nos confirman esta idea. Por ejemplo, cuando Mert ha estado enfermo, Afra ha estado ahí, cuidándolo y demostrando su preocupación. O cuando Afra ha tenido algún momento difícil, Mert ha sido su refugio. Estos son actos de cuidado y de compañerismo que van más allá de las cámaras. Son la prueba de que se ven el uno al otro como personas, con sus fortalezas y sus vulnerabilidades, y que están dispuestos a estar ahí en las buenas y en las malas. La comunicación también juega un papel crucial. Aunque no tengamos acceso directo a sus conversaciones privadas, la forma en que interactúan en público, los mensajes que comparten en redes, sugieren una comunicación abierta y sincera. No evitan hablar el uno del otro, al contrario, lo hacen con respeto, con cariño, y a menudo con un toque de humor. Esto nos da la impresión de una pareja que se entiende, que se escucha y que valora la opinión del otro. En este sentido, su relación parece ser un ejemplo de cómo manejar la exposición mediática sin perder la esencia de lo que los une. Además, consideremos la evolución de su relación. No han aparecido de la noche a la mañana como la pareja perfecta. Hemos visto cómo su amor ha ido creciendo, consolidándose con el tiempo. Han superado obstáculos, han aprendido el uno del otro, y todo eso se refleja en la madurez y la solidez que transmiten hoy en día. No es un amor de película pasajero, sino uno que parece estar construido sobre bases sólidas, con compromiso y con una visión de futuro. Esto es lo que nos hace pensar en un amor sin límites, porque no se detiene ante la fama, ni ante la distancia, ni ante los desafíos. Ahora es importante recordar que como espectadores, solo vemos una pequeña parte de su vida privada.
No podemos afirmar con un 100% de seguridad lo que sucede detrás de cámaras. Sin embargo, las señales que nos dan son tan consistentes y tan positivas que es difícil no creer en la autenticidad de su amor. La forma en que se miran, la manera en que se buscan con la mirada en eventos públicos, las pequeñas sonrisas cómplices, todo ello suma para pintar la imagen de una pareja que realmente se ama. Y si nos ponemos a pensar en sus carreras, ambos están en la cima de su popularidad. Tienen agendas apretadas, proyectos ambiciosos, pero aún así, encuentran el tiempo y la energía para nutrir su relación. Eso demuestra prioridades claras y un compromiso genuino. No es fácil equilibrar la vida personal con una carrera tan exigente, y el hecho de que lo hagan con aparente soltura nos habla de una conexión muy fuerte y de un entendimiento mutuo de sus respectivas trayectorias. También hemos notado cómo, a pesar de la constante atención mediática, Mert y Afra han sabido mantener su individualidad. No se han fundido el uno en el otro hasta desaparecer. Cada uno sigue brillando con luz propia, y eso es algo muy saludable en una pareja. Se celebran mutuamente como individuos y como pareja, creando un equilibrio perfecto entre la unión y la independencia. Otro punto que resalta es la forma en que se comunican sobre su relación en entrevistas. Cuando se les pregunta, no huyen, sino que responden con honestidad, con cariño y a menudo con un toque de humor que desarma. Esto crea una conexión con el público, nos hace sentir parte de su historia, y refuerza la idea de que su amor es real, porque no tienen miedo de mostrarlo o de hablar de él. Y para ir terminando con esta reflexión sobre el amor de Mert y Afra, creo que lo que realmente los hace especiales es esa chispa que uno no puede fingir. Esa complicidad que se ve en sus ojos, esa comodidad que transmiten cuando están juntos. No es solo una estrategia de marketing, es algo que se siente en el aire. Es la seguridad de saber que tienes a tu lado a alguien que te comprende, que te apoya y que te ama incondicionalmente. Ese es el amor real, el amor sin límites. Así que para resumir todo lo que hemos visto y analizado hoy, podemos decir que el amor de Mert y Afra se caracteriza por un apoyo mutuo incondicional, una naturalidad conmovedora en su relación a pesar de la exposición mediática, gestos de cuidado y cariño que van más allá de las cámaras, una comunicación que parece ser abierta y sincera, y una evolución que demuestra solidez y compromiso. Todo esto, sumado a esa chispa inexplicable que irradian juntos, nos lleva a concluir que su relación es un hermoso ejemplo de amor genuino y sin límites. Ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes estas reflexiones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo. ¿Qué opinan ustedes sobre Mert y Afra? ¿Creen que su amor es realmente sin límites? Nos encantaría leer sus pensamientos y comentarios abajo en la sección de comentarios. Queremos saber su perspectiva, sus opiniones, todo. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda disfrutar de esta historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por vernos. Chao, chao.